Vamos a analizar este primer ejercicio de aritmética mercantil, que dice, después de subir un 20% un artículo, vale 45,60 euros. ¿Cuánto valía antes de la subida? Bien, pues el índice de variación, si es que ha subido un artículo, según hemos visto en el apartado teórico, será 1,2 por el precio real igual a 45,60. Despejamos la X y ese será el precio que valía antes de la subida, 45,60 dividido entre 1,2, es decir, 38 euros. Vamos a continuación a ver este otro. Después de rebajarse en un 35%, un artículo vale 81,90 euros. ¿Cuánto valía antes de la rebaja? Bien, si se ha rebajado un 35% es que estamos pagando 1 menos 0,35, es decir, 0,65. Por lo tanto, estamos pagando, como digo, un 65%. Pues ese índice de variación 0,65, que es lo que pagamos, por el precio que valía el artículo antes de la rebaja, ha de ser igual a 81,90. Se despeja la X y será 81,90 dividido entre 0,65, es decir, 126 euros. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de aritmética mercantil. Una raqueta de tenis valía al comienzo de temporada 28 euros. A lo largo del año sufrió las siguientes variaciones. Subió un 20%, bajó un 25%, subió un 5%, bajó un 12%. ¿Cuánto vale al final de temporada? ¿Cuál ha sido su índice de variación total? ¿Qué porcentaje ha de subir para volver a costar 28 euros? Bien, el precio final será 28, que es el precio que tiene al comienzo de temporada, por el índice de variación 1,2, porque lo primero sufrió una subida del 20%, según el enunciado, por el índice de variación correspondiente a la bajada de un 25%, que sería 0,75. Después sube un 5%, pues el índice de variación sería el 1,05, por el cual hay que multiplicar, y luego considerar el índice de la bajada de un 12%, con lo cual se pagaría el 0,88%. Ese sería el índice de variación. En total, realizando esa operación, sale como precio final de la raqueta 23,2848 euros. El índice de variación será precisamente el producto de esos recuadros señalados en cuanto a las alteraciones del precio, es decir, el 1,2 por el 0,75 por 1,05 por 0,88. Y eso da 0,8316. Como es un coeficiente inferior a la unidad, quiere decir que 1 menos 0,8316, es decir, 0,16849, es precisamente lo que baja el precio, es decir, en porcentaje un 16,849. Como el precio final es de 23,28, como hemos dicho anteriormente, pues hasta llegar a los 28 debe subir lo siguiente, 28 menos 23,28, es decir, 4,72 euros. Y entonces, ¿qué porcentaje será? Pues 4,72 dividido entre 23,28 y multiplicado por 100, es decir, un 20,27%. Será el porcentaje que debe subir para que vuelva a costar 28 euros. Veamos este siguiente ejercicio. ¿En cuánto se transforma un capital de 50.000 euros colocados al 12% anual en 1, 2, 3, 4 y 5 años? ¿Cuántos años se necesitan para que se duplique? Bien, la expresión que vamos a utilizar a lo largo de este ejercicio va a ser aquella de que el capital final es igual al capital inicial por 1 más i elevado a t, en donde la i era el tanto por 1. Veamos, en el primer año se transforma entonces en 50.000, que es el capital inicial, por 1 más 0,12, es decir, por 1,12. El resultado será 56.000 euros. En 2 años, la transformación es 50.000 por 1,12 al cuadrado, y eso es igual a 62.720 euros. En 3 años
La transformación es 50.000 por 1,12 al cubo, cuyo resultado es 70.264,4 euros. En 4 años se transforma en 50.000 por 1,12 a la cuarta, resultando la cantidad de 78.675,97 euros. Y en 5 años se transforma en 50.000 por 1,12 a la quinta, dando como resultado 88.117,08 euros. Vamos a realizar en el apartado B la siguiente pregunta, la de cuántos años se necesitaban para que se duplique. Que se duplique significa que se transforme en 100.000 euros, que ese será nuestro objetivo como capital final. Y ha de ser igual al capital inicial 50.000 por 1 más 0,12, que es el tanto por 1, elevado a t, que es precisamente lo que nos pide. El 50.000 que está multiplicando en el segundo miembro pasa dividiendo con el 100.000, con lo cual nos queda 2 igual a 1,12 elevado a t. Como en el exponente encontramos la incógnita, debemos de tomar logaritmos en ambos miembros de la igualdad, con lo cual tenemos logaritmo de 2 igual al logaritmo de 1,12 elevado a t. Vamos a trabajar recordando las propiedades de los logaritmos y será logaritmo de 2 igual al exponente t por el logaritmo de la base, es decir, el logaritmo de 1,12. Si queremos despejar la t, el logaritmo de 1,12 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto, t será igual al logaritmo de 2 entre el logaritmo de 1,12, y eso nos da aproximadamente 6,12, es decir, que harán falta 7 años para que se duplique el capital. En este otro ejercicio vamos a averiguar en cuánto se transforma un capital de 100.000 euros al 6% anual durante 4 años, si los periodos de capitalización son, primero, años, en segundo lugar, meses, en tercer lugar, días y en cuarto lugar, trimestres. Bien, vamos a ver cuál es el tanto por ciento que corresponde a cada uno de esos periodos. En el caso de años nos han dicho que es el 6%, es decir, el 0,06. Pero si el periodo de capitalización lo considerásemos meses, el porcentaje sería 6 entre 12 meses, es decir, 0,005. Si fuesen días, sería 6 entre 365. Es igual a 0,000164. Y si fueran trimestres, el porcentaje sería 6 entre 4 trimestres que tiene cada año, es decir, 0,015. A continuación vamos a calcular el capital final en cada uno de esos apartados que nos han pedido, que era igual al capital inicial por 1 más i elevado a t. En el primer caso, en el caso de años, será el capital inicial 100.000 por 1 más 0,06 elevado a la cuarta, es decir, 100.000 por 1,06 elevado a la cuarta, y eso da 126.247,70 euros. En el apartado B, que el periodo de capitalización sean meses, será 100.000 por 1 más 0,005, es decir, 100.000 por 1,005 elevado a 48 meses será los que hay en 4 años, y eso nos da la cantidad de 127.049,92 euros. En el tercer caso, cuando el periodo de capitalización sean días, será el capital inicial 100.000 por 1 más 6 partido por 36.500, pues creo que serán 365 días, y el tanto por 1 sería dividido entre 100, es decir, 1 más 0,000164, y todo ello elevado a los días que tienen 4 años, que son 1460. Ese resultado, después de operar, nos da 127.122,41 euros. Y por último, si los periodos de capitalización fueran trimestres, sería 100.000 euros por 1,015 elevado a la 16, y eso da 126.898,55 euros. Vamos a resolver el siguiente ejercicio.
un banco nos concede un préstamo de 10.000 euros al 12% anual. En el momento de la formalización nos cobra unos gastos de 500 euros. Realizamos un solo pago al cabo de un año, tomando periodos de capitalización mensuales. ¿Cuál es la TAE? Es decir, la tasa anual equivalente. Hemos de tener en cuenta que nos dieron 9.500 euros y que hemos de devolver 10.000 por 1,12. ¿Y si lo tuviéramos que devolver íntegro a los 2 años? Resolveremos el apartado A. Hemos de devolver 10.000 euros por 1 más 0,01 elevado a la 12, puesto que hay 12 meses en un año, y eso nos da 11.268,25. Esta cantidad, 11.268,25, dividido entre la cantidad que realmente nos dio el banco, que eran 9.500, puesto que los otros 500 eran gastos, daba un total de 1,1861. Le quitamos 1, que era la cantidad inicial, y eso da 0,1861. Por lo tanto, la TAE será del 18,6%. En el apartado B habremos de devolver 10.000 euros, que multiplica a 1 más 0,01 elevado a 24 meses, que tienen 2 años, y eso nos da la cantidad de 12.697,35. Dicha cantidad dividida entre 9.500 nos da 1,33656. Le restamos 1, que es la cantidad original, y queda 0,33656, lo cual quiere decir que la TAE, es decir, la tasa anual equivalente, es del 33,7%. En el siguiente ejercicio pretendemos comprobar que podemos amortizar 10.000 euros al 10% anual mediante 4 pagos trimestrales de 2.658,18 euros cada uno. Bien, antes de nada, estableceremos que el 10% anual es igual al 10 entre 4 trimestres que tiene el año, es decir, el 2,5 trimestral. Vamos a organizar estos datos en una tabla, así como los resultados que iremos obteniendo, en donde en primer lugar pondremos el pago trimestral, el número de pago, las deudas antes del pago, los intereses pendientes, el pago que realizamos, la cantidad amortizada y la deuda pendiente. En el primer pago trimestral, las deudas que tenemos antes del pago son 10.000 euros precisamente. Los intereses pendientes serán 10.000 por 0,025, es decir, 250. El pago, por lo tanto, será de 2.658,18 euros, según nos dice el enunciado. La cantidad amortizada será
2.658,18 menos 250 que son los intereses, es decir, 2.408,18. Y por lo tanto la deuda pendiente sería 10.000 menos 2.408,18, es decir, 7.591,82. En el segundo pago trimestral tenemos, por tanto, una deuda de 7.591,82. Bien, para calcular los intereses pendientes multiplicaremos esa cifra por el 0,025, que era el interés trimestral, y eso nos da 189,7955, lo cual quiere decir que haciendo el pago de 2.658,18 euros, obtenemos una amortización de esa cantidad, 2.658,18, menos los intereses, que lo vamos a utilizar con redondeo, 189,80. Por lo tanto, nos dice que la cantidad amortizada será de 2.468,38. Eso quiere decir que la deuda pendiente será 7.591,82 que había anteriormente, menos los 2.468,38 de ahora. Por lo tanto, tendremos como deuda, después de realizar el segundo pago, 5.123,44. Seguidamente pasamos a realizar el tercer pago trimestral. La deuda que tenemos antes del pago es esa cifra que hemos dicho anteriormente, 5.123,44. ¿Cuántos serán los intereses pendientes? Pues esta cifra, 5.123,44 por 0,025. Y eso nos da la cantidad de intereses pendientes, 128,09. Bien, como el pago es de nuevo de 2.658,18, quiere decir que la cantidad amortizada será 2.658,18 menos los 128,09 que hemos pagado de intereses. Es decir, la cantidad amortizada serán 2.530,09 euros. ¿Y qué deuda pendiente tendremos? Pues la anterior, que era 5.123,44, menos lo que hemos pagado ahora, 2.530,09, es decir, 2.593,35. Seguidamente vamos a concluir con lo que ocurre en el cuarto pago trimestral. La deuda que tenemos, como bien hemos dicho, es 2.593,35. Los intereses pendientes serán precisamente esa cantidad, 2.593,35 por el interés trimestral, que es 0,025. Y eso nos da la cantidad de intereses pendientes de 64,83 euros. Ahora bien, como el pago es de 2.658,18, pues le restamos los intereses que tenemos pendientes, los de 64,83, y nos da como cantidad amortizada 2.593,35, que si efectivamente a la cantidad anterior le quitamos esta cantidad amortizada, 2.593,35, nos da 0 como deuda pendiente, que a fin de cuentas es lo que queríamos comprobar. Bien, en este ejercicio vamos a comprobar que podemos amortizar un préstamo de 500.000 euros al 6% anual con 8 pagos mensuales de 63.914,43 euros. Antes de nada, vamos a establecer el tanto por ciento mensual. Un 6% anual es lo mismo que el 0,5% mensual. Vamos a ir estableciendo una tabla para clarificar muy bien los datos a medida que vamos realizando el ejercicio. Vamos a señalar en la siguiente tabla en columnas el pago trimestral, las deudas antes del pago, los intereses pendientes, el pago que nos dice el enunciado que realizamos, la cantidad amortizada y por último la deuda pendiente. Comenzamos. En el primer pago trimestral, la deuda que tenemos adquirida es de 500.000 euros. Los intereses pendientes serán 500.000 por el 0,005 y eso implica que vamos a pagar 63.914,43 euros, de los cuales la cantidad amortizada será ese pago menos los 2.500 de intereses.
es decir, los 63.914,43 menos los 2.500 de la columna anterior, que son los intereses. Por lo tanto, hemos amortizado simplemente 61.414,43. ¿Y qué nos quedará como deuda pendiente? Pues las 500.000 euros que teníamos al comienzo, menos esta cantidad amortizada última que hemos calculado, menos los 61.414,43. Y por lo tanto nos queda como deuda pendiente 438.585,57. En el segundo pago, por lo tanto, comenzamos con esta deuda precisamente que acabamos de calcular, la de 438.585,57. Calculamos los intereses utilizando la misma expresión de antes y sería 2.192,93. Se paga la misma cantidad, según dice el enunciado, 63.914,43. A esta cantidad le restamos los intereses y nos va a quedar la cantidad amortizada, que es 61.721,50. ¿Qué deuda tendremos ahora pendiente? Pues comenzamos con 438.585,57 euros, menos esta cantidad amortizada de 61.721,50, nos quedará como deuda pendiente 376.864,07. Cantidad que es precisamente la deuda que tenemos para el tercer pago. Se calculan los intereses de esta cantidad que debemos y nos daría 1.884,32. Se paga la misma expresión que nos dice el enunciado y a ella se le restan los intereses para saber la cantidad amortizada, lo cual nos proporciona 62.030,11. Si esto lo restamos de la deuda de la que partíamos en este tercer pago, pues obtenemos la cantidad como deuda pendiente de 314.833,96 euros. Deuda con la que comenzamos y es lo que debemos en el cuarto pago. Calculamos los intereses con el mismo porcentaje mensual que hemos considerado en las anteriores y nos da como intereses 1.574,17. La cantidad que se paga es la misma y a esa, si le restamos los intereses, nos queda la cantidad amortizada, que va a ser de 62.340,26. Esta cantidad se quita de la deuda con la que comenzamos y nos queda como deuda pendiente 252.493,70 euros. Dicha cantidad es la que vamos a deber en el quinto pago. Comenzamos con esa deuda, calculamos sus intereses al 0,5% mensual y nos sale la cantidad de intereses 1.262,47. El pago la misma cantidad y a este pago se le restan los intereses y nos proporciona como cantidad amortizada 62.651,96. Esto lo restamos de la deuda con la que comenzamos en este pago, de los 252.000 y pico, y entonces nos queda 189.841,74 euros. Deuda con la que comenzamos el sexto pago. Y se calculan los intereses, nos sale una cantidad, como veis, ya va bajando, 949,21 euros. El pago sigue siendo fijo, la misma cantidad. Restamos a este pago los intereses y esa será la cantidad que amortizamos, 62.965,22. Observad que la cantidad que amortizamos va subiendo a medida que los intereses van bajando. Y esta cantidad se la restamos de la deuda con la que comenzamos en este pago, resultándonos como deuda pendiente 126.876,52 euros. Cantidad con la que comenzamos la deuda del séptimo pago. Se multiplican por el elemento adecuado para calcular los intereses y nos queda como interés 634,38 euros. Pago la misma cantidad, la constante, y si restamos a este pago los intereses, nos queda que hemos amortizado 63.280,05 euros.
Si esto lo restamos de la cantidad que debíamos al comienzo, pues nos queda que debemos simplemente ahora 63.596,47 euros. Deuda pendiente con la que comenzamos el octavo pago. Se calculan los intereses, 317,98. El pago sigue siendo la misma cantidad. Si a esto le restamos los intereses, nos queda como cantidad amortizada 63.596,45 y coincide, como veis, prácticamente con la deuda que teníamos antes del pago, porque solamente nos queda 0,02, pero es cuestión de decimales y reajustes que deberíamos de haber hecho redondeos previos. El enunciado de este nuevo ejercicio nos dice: depositamos 100.000 euros el día 1 de enero en un banco al 8% anual. ¿Qué valor tienen al final de cada trimestre del año? Estas cantidades están en progresión geométrica. ¿Cuál es la razón? Bien, el 8% anual significa el 2% trimestral, ya que hay 4 trimestres. Y utilizaremos la expresión de que el capital final es el capital inicial por 1 más i elevado a t. Al final del primer trimestre obtendremos los 100.000 euros por 1,02 y eso nos da 102.000 euros. Al final del segundo trimestre valdrá 100.000 euros por 1,02, pero al cuadrado, porque estamos en el segundo trimestre. Y eso nos proporciona 104.040 euros. Al final del tercer trimestre obtendremos 100.000 euros por 1,02 al cubo. Y eso nos proporciona 106.120,8 euros. Y al final del cuarto trimestre obtendremos 100.000 euros por 1,02 a la cuarta. Y eso será igual a 108.243,22 euros. Entonces, efectivamente, están en progresión geométrica y, como vemos, de uno a otro lo que se hace es multiplicar por 1,02. Pues esa es precisamente la razón, 1,02. En este ejercicio nos dicen que depositamos un cierto dinero al comienzo de un año en un banco, al 6% anual. Cada mes esa cantidad aumenta en progresión geométrica. ¿Cuál es la razón? Muy sencillito. Si el 6% anual es equivalente al 0,5% mensual. Entonces, siempre vamos a ir multiplicando cada año por la unidad más el 0,5 dividido entre 100, es decir, la unidad más 0,005. Por lo tanto, esa será la razón, 1,005. Aquí nos proponen que al comienzo de cada año depositamos 6.000 euros en un banco al 7% anual. ¿Cuánto dinero recogeremos al finalizar el 10º año? Bien, pues por el primer año, el primer ingreso que realizamos, vamos a acumular los 6.000 euros que depositamos por el 1,07 elevado al tiempo, que serán 10 años, lo que esté, porque dice que lo realizamos al comienzo de cada año. En el segundo ingreso vamos a acumular los 6.000 euros que vamos a ingresar nosotros, pero por 1,07 elevado a la 9. Y así sucesivamente, por el 10º ingreso, como lo hacemos al principio del año, pues serán 6.000 euros que introducimos por 1,07 elevado a la 1, porque va a estar el año ese. Efectivamente, acabamos de decir en ejercicios precedentes que se trata de una progresión geométrica en donde la razón es 1,07, la cantidad por la cual se está multiplicando. Entonces, la suma de los términos de una progresión geométrica, en este caso de 10 términos, sería el primero, 6.000 por 1,07 a la 10, por la razón que es 1,07 y por eso plasmamos a la 11, menos 6.000 por 1,07, es decir, menos el a sub 1, menos el primero, partido por la razón, 1,07 menos 1. Realizamos esas operaciones y el resultado da 88.701,60 euros. Aquí nos dicen que averigüemos la mensualidad que hay que pagar para amortizar en 3 años. Como hablaban de mensualidades, son 36 pagos,
36 meses, una deuda de 24.000 euros al 9% anual. Lo primero que vamos a hacer es calcular qué tanto por uno nos corresponde escribir en la expresión. Y la I, que es el tanto por uno, será el porcentaje que nos dicen anual, 9, dividido entre 100 por tratarse de porcentaje y entre 12 meses que tiene el año. Y ese resultado es el tanto por uno 0,0075. Recordamos la expresión de la fórmula de las anualidades de amortización, en donde es A, que multiplica 1 más I elevado a T menos 1 partido por I, igual al capital por 1 más I elevado a T. La A es lo que queremos calcular, que en nuestro caso no es anualidad, sino mensualidad. Bueno, pues la despejáis y entonces nos va a quedar, una vez despejado, que será el capital 24.000 por 1,0075 elevado al tiempo, que van a ser 36 meses, por la I, que es 0,0075, dividido entre 1 más I elevado a T menos 1, que será 1,0075 elevado a 36 menos 1. Se realizan esas operaciones y quedará 763,19 euros. En este ejercicio nos preguntan cuánto hay que pagar cada trimestre para amortizar en 3 años. Cada año tiene 4 trimestres, es decir, 12 pagos. Una deuda de 24.000 euros al 9% anual. Lo primero vamos a calcular el tanto por uno. Y el tanto por uno será el 9% anual entre 100, para calcular el tanto por uno, y entre 4 trimestres que tiene el año, es decir, 9 entre 400. Y eso nos da el tanto por uno 0,0225. Aplicamos la fórmula correspondiente que tenéis aquí, recordaréis, en donde la C es 24.000, lo que hay que amortizar. La I la acabamos de calcular, 0,0225, y el tiempo T, que serán los 12 pagos. Bueno, pues se despeja lo que es el pago de cada trimestre, que sería el plazo, por así decirlo. La A es la que tenemos que despejar y entonces nos quedaría 24.000 por 1,0225 elevado a la 12 por 0,0225 partido por 1,0225 elevado a la 12 menos 1. Y eso nos da 2.304,42 euros.